Una vez que tenemos las egagrópilas preparadas, colocamos una y le vamos a echar agua oxigenada, porque es preciso que la egagrópila se humedezca y permita que podamos ir desbaratándola sin que se destruyan ni se rompan los huesos. Es decir, la humedecemos, podría ser con agua, pero en este caso, si vamos a trabajar sobre todo con alumnos más pequeños, es preferible darle un pequeño desinfectado a la vez que la humedecemos. Para ello utilizamos agua oxigenada. El agua oxigenada habitual que encontramos en las superficies comerciales o en las farmacias es agua de 10 volúmenes, que es el agua oxigenada que se utiliza como higiénica para desinfectar heridas. Sin embargo, en el aula, cuando vamos a tener que utilizar una gran cantidad, podemos utilizar agua de 110 volúmenes. La precaución que tenemos que tener en cuenta es que el agua de 110 volúmenes puede ocasionar quemaduras, por lo tanto, antes de que esté disponible para el uso por parte de los estudiantes, deberemos hacer la disolución pertinente con agua. Es decir, poner una parte de agua de 110 volúmenes, de agua oxigenada de 110 volúmenes, y 10 partes de agua, de tal manera que entonces ya tenemos una concentración similar al agua oxigenada que compramos de 10 volúmenes. Bueno, echamos el agua oxigenada y la mantendremos con esta situación aproximadamente entre un cuarto de hora y media hora hasta que notemos que la egagrópila está blanda y puede ser desbaratada. Tenemos ya una preparada. Y entonces vamos a comenzar el proceso. Tenemos que tener la precaución de tener al menos 2 recipientes, uno para ir guardando todo aquello que no tenga interés, porque no nos vaya a ser útil para identificar las presas que nos salgan, pues podremos de forma general decir que son toda la masa que forman los pelos de las presas que ha consumido la lechuza, o las plumas, pero ya nos van saliendo pequeños huesos. Tenemos que tener otro recipiente donde ir guardándolos. Aquí vemos una costilla, una vértebra. Poco a poco iremos sacando todos los huesos y las partes que consideremos que no son útiles para la identificación las vamos guardando para desecharlas posteriormente. Podemos hacer una abertura rápida para que nos vayan saliendo los huesos más largos. Aquí tendríamos un fémur, nos aparece aquí un cráneo. A simple vista, por la estructura del cráneo y por su dentición, vemos que es una musaraña de dientes blancos. Seguimos recogiendo huesos largos, alguna cabeza de hueso largo que se ha desprendido, una escápula fragmentada, una tibia y un peroné, que por supuesto estos huesos largos no corresponden a la musaraña, nos tendrán que ir saliendo los proporcionales al tamaño de su cuerpo. Aquí otro fémur, otra tibia y peroné. En este caso el peroné se ha fragmentado. Aquí nos aparece una escápula de la musaraña. Este proceso tiene que ser lento, hay que tener paciencia, porque si desechamos rápidamente un volumen considerable de pelo, pensando que no tiene nada en su interior, pues podemos estar cometiendo un error, porque tal vez dentro nos aparezca algún resto que pueda ser interesante para el desarrollo de la actividad posteriormente. Aquí nos ha aparecido una mandíbula de ratón, de un múrido. Vemos que tiene dientes con corona y raíces.
otra tibia y peroné. Aquí tenemos una escápula, seguramente del ratón, por su tamaño. Aquí nos han aparecido, en el lugar donde teníamos el cráneo de la musaraña, nos han aparecido las dos mandíbulas perfectamente colocadas, las mandíbulas inferiores. Aquí parece que nos sale ya el cráneo del ratón, del que nos había aparecido la mandíbula inferior. Es habitual que en los cráneos un poco más grandes, sobre todo si la presa era joven, que se desmembren la mayoría de los cráneos que conforman toda la capacidad craneal, todos los huesos que protegen al encéfalo. En este caso vemos que han desaparecido prácticamente todos y luego nos irán saliendo. Pero con la estructura del cráneo que se mantiene más o menos entera, podemos perfectamente identificar la especie de animal, porque va a ser en los dientes los que nos sirvan para identificar la especie. Bueno, pues continuamos sacando huesos, sale otro fémur. Hemos visto que ya nos ha salido más fémures que los cráneos que nos han salido de ratón. Eso quiere decir que este día la lechuza capturó más ratones, pero no tienen por qué aparecer aquí todos los cráneos. Es decir, que dentro de una egagrópila no tienen por qué aparecer todos los huesos de una presa determinada. A veces sí que sucede, otras veces no. Aquí nos va saliendo restos del cráneo de los que protegen el encéfalo. Aquí, por ejemplo, tenemos el hueso occipital, que es muy fácil de identificar porque tiene el foramen magnum, el agujero más grande donde se inserta la columna vertebral. Es muy habitual que al ir abriendo las egagrópilas nos aparezcan unos huesos, unas estructuras redondeadas que también forman parte de todo lo que es el cráneo. Se diferencian muy bien por esta formación redondeada y por un orificio que es con el que se comunica la oreja con el oído interno. Es decir, esto se denomina ampolla timpánica, en su interior está el tímpano y podríamos ver los huesecillos del oído. Vamos sacando otra mandíbula del ratón. Aquí tenemos otra mandíbula de otra musaraña, de la que no ha aparecido el cráneo. La primera vértebra, la vértebra atlas, que es muy fácil de identificar también por su aspecto amariposado. Aquí nos aparece una cadera de un tamaño que nos hace pensar que será la del ratón. Las caderas son huesos fácilmente identificables, las cinturas pélvicas, y podemos ver el ileón, el isquion, el pubis y la concavidad donde se articula la cabeza del fémur. Aquí tenemos un número pequeñito que corresponderá a las musarañas. Aquí nos aparece otro cráneo de musaraña, en este caso con las dos mandíbulas inferiores todavía colocadas en su sitio. Para nuestro trabajo didáctico, pues no es necesario que estén las mandíbulas perfectamente asociadas a la parte superior del cráneo. Las mantenemos, pero no sería necesario. Bueno, aquí nos van saliendo otros huesos que se corresponden pues a falanges, un radio, la otra cadera, nos sale otro cráneo de musaraña, interesa quitar todo lo posible los pelos, porque de esa manera, cuando luego posteriormente les añadamos agua oxigenada para que los huesos terminen
de blanquearse. De esa manera evitaremos que el agua oxigenada no se desgaste tanto inútilmente, con lo que si es posible quitar la mayor cantidad de pelo, mejor. La mandíbula inferior de la musaraña, la otra mandíbula inferior, y aquí nos aparece otro cráneo de roedor. También es de un múrido, es decir, de un ratón, por lo tanto sabemos que será o de un ratón casero o de un ratón de campo, porque para ser de rata es pequeño. Una ampolla timpánica, la mandíbula inferior del ratón, los huesos planos del cráneo desmembrados, otra mandíbula de musaraña, más huesos del cráneo.